Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y ha sido un día de gran bendición el día de ayer con el Instituto Bíblico, como siempre. Se puede ver algunos hermanos que están viniendo, que están un poco más nuevos aquí asistiendo al Centro Cristiano, y se puede ver en ellos la fe que el Señor, el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, está infundiendo en sus corazones, porque así es que la fe viene, hermano. Usted quiere que llegue fe a su vida, usted quiere que la fe sea acrecentada, entonces necesita oír, estar metido en la palabra del Señor, porque va a ser por la palabra de Dios. La palabra del Señor solamente lo que hace que sea traída la fe. La fe viene y viene a mi vida, gloria a Dios. Es decir, esa fe que yo necesito, el tipo de fe que Dios puede usar y que Dios reconoce, que es la fe en su Hijo amado y lo que su Hijo amado hizo en la cruz. Esa es la palabra. Y si esa es la palabra que se está enseñando, que se está predicando, entonces el Espíritu Santo, gloria a Dios, cuando el creyente oye y desea oír, quiere el mensaje, busca al Señor, vemos que esa fe empieza a entrar en el corazón, en la mente, empieza a llenar todo el ser de ese creyente. Imagínense que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si estamos buscando al Señor, no hay manera de buscar a Dios, no hay manera de encontrar al Señor, no hay manera de tener revelación sobre su palabra, sobre Él, su persona, lo que Él ha hecho, si no es por medio de la fe. Entonces, oímos la palabra, la fe viene, gloria a Dios, y de esta manera, con esta fe en Cristo y Él crucificado, es la única forma de poder agradar al Señor. Seguimos nuestro estudio en Josué, continuando hoy con el capítulo 16. Y aquí tenemos el relato de los hijos de José, y dice así la palabra del Señor. Y la suerte de los hijos de José salió desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, al desierto que sube de Jericó al monte de Betel. Y de Betel sale a Luz y pasa al territorio de Arqui hasta Atarot. Y luego descendía rumbo al occidente hacia el territorio de Jaflet, hacia el término de Bet Jorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Recuerde que se estaban viendo los repartimientos de las diferentes ciudades, la heredad, todas estas tierras conquistadas. Al final del capítulo 15 hace mención el Espíritu Santo acerca del hecho que los jebuseos que habitaban en Jerusalén no habían sido desarraigados. Habían todavía tierras por conquistar además. Pero ahora vemos todas las diferentes fronteras y todos los límites que le pertenecen a cada una de las diferentes tribus. Y de esta manera es que el Espíritu Santo delinea todo aquello que ha sido ganado, toda conquista que ha sido obtenida por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Sigue diciendo, y fue el territorio de los hijos de Efraín por sus familias, fue el término de su heredad en el lado oriental, desde Atarot, Adar, hasta Bet Jorón, la de arriba.
y sale este término al mar, y a Macmetat al norte, y da vuelta este término hacia el oriente de Tanat-Siló, y de aquí pasa al oriente de Janoa, y de Janoa desciende a Tarot y a Nará, y tocando Jericó terminaba en el Jordán. Y de Tapuaj se vuelve este término hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la herencia de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Y no echaron al cananeo, que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. ¿Escucharon esto? Aquí al final del capítulo 16, versículo 10, dice, y no echaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Otra vez, el Espíritu Santo hace recordar, por supuesto que el Espíritu Santo reconoce las victorias, pero también nos hace recordar y que estemos atentos al hecho de que todavía hay ciertas áreas que no han sido conquistadas. El Espíritu Santo está diciendo, todavía hay terreno, hay territorios por conquistar, todavía la victoria no es completa. Todavía hay trabajo que yo necesito hacer en la vida de ustedes. No se rindan, porque todavía hay mucho territorio por ganar. Efraín hizo mal con eso. Ellos debían destruir las naciones, no importa lo que fueran, y no obligarles a pagar tributo. Es decir, ellos dijeron, bueno, no los vamos a destruir, pero ustedes nos tienen que pagar un impuesto. Y no era la manera en la cual el Señor les había dicho, sino que debían ellos destruir estas naciones. El Espíritu Santo nunca está satisfecho con medidas en parte, con una obediencia en parte. Todo vestigio de maldad tiene que ser destruido en nuestras vidas. Y no es suficiente que solamente tengamos victoria sobre la debilidad, cualquiera sea, y que hayan áreas en las cuales está teniendo control. La debilidad en sí misma y en todo aspecto tiene que ser quitada. Y esto solo se puede hacer cuando el creyente entienda que todo viene por Cristo y la cruz, que requiere que la cruz siempre sea el objeto de nuestra fe. Y como hemos repetido una y otra vez, el Espíritu Santo entonces es que Él podrá ayudarnos grandemente llevando a cabo la obra que Él solo puede hacer. Esta es la obra de la santificación. Capítulo 17. Las fronteras de Manasés, el otro hijo de José. La porción de tierra asignada por sorteo a la media tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, recibió a Galaad y a Basán. La tierra entera fue, en efecto, primeramente dada a Judá y a José. Las demás tribus recibieron sus porciones según se relacionaban con los hijos reales y primogénitos de Jacob. Estos hijos unidos tipificaron a Cristo, al cual toda la tierra es prometida. Me refiero a esto. Todos los hijos unidos, es decir, todos los hijos de Jacob. ¿Ah? Cuando uno estudia el libro de Génesis, vemos el nacimiento de cada uno de estos hijos. El nombre de cada uno de estos hijos tiene un significado. Y el nombre de cada uno de estos hijos representan todo el plan de salvación. Todo era conforme a la palabra del Señor. El echar suertes, los hombres que la echaron, los repartimientos por familias, por tribus y por nombres, todo era divino. Nada quedó ni para la voluntad ni para la sabiduría del hombre. Las porciones fueron repartidas conforme a sus familias, y esto expresó la medida de necesidad y fue ricamente suplida. En Efesios, la suerte del creyente es dada, no necesariamente en proporción a la fe o la necesidad, sino conforme a sus riquezas. El comentarista Williams dice, las significaciones de los nombres hebreos de los pueblos y montañas, etc., que en el otro lado separaron una tribu del mundo y en el otro lado de una tribu hermana, están llenas de enseñanzas valiosas para el creyente. Muestran cómo el compañerismo con el mal, por un lado, o la carencia de confraternidad
con la verdad, por el otro lado, debilita la fe y roba al siervo de Dios del poder para expulsar los habitantes de la tierra, es decir, los enemigos internos. Versículo 2. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Helec, los hijos de Azriel, los hijos de Siquén, los hijos de Hefer y los hijos de Semidá. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofejad, hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, cuyos nombres eran Mejlá, Noa, Joglá, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante de Eleazar, sacerdote, y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: El Señor mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho del Señor. Y esto demuestra gran fe aquí, porque estas mujeres, por supuesto, no había ningún hombre para heredar, entonces ellas fueron a reclamar su parte. Unas 4 veces el Espíritu Santo registra la fe de 5 hijas de Zelofejad en diferentes pasajes. Y aunque eran mujeres y no había provisión hecha para ellas en la ley, en cuanto a la heredad, por fe, ellas reclamaron lo mismo como los varones. Y también por medio de la fe, construyeron una senda, no solamente para sí mismas, sino para todas las familias en Israel, donde la prole eran mujeres. ¿Vieron el ejemplo que ellas dieron? Y esto entonces fue algo que también fue reclamado por otras mujeres cuando este era el caso, que no podían reclamar nada. Gloria sea el nombre del Señor. Y a Manasés le tocaron 10 suertes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés poseyeron herencia entre sus hijos, y la tierra de Galaad fueron de los otros hijos de Manasés. Aquí nos dice dónde tenían su heredad las hijas de Manasés. Estaba en el lado occidental del río Jordán. Manasés tuvo una porción en ambos lados del río Jordán. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, la cual está delante de Siquén, y va a este término a la mano derecha a los que habitan en Tapuaj. Y la tierra de Tapuaj fue de Manasés, pero Tapuaj, que está junto al término de Manasés, es de los hijos de Efraín. Y desciende este término al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el término de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su término, y se encuentran con Aser al lado norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, e Ibleam y sus aldeas, y los moradores de Dor y sus aldeas, y los moradores de Endor y sus aldeas, y los moradores de Tanac y sus aldeas, y los moradores de Megido y sus aldeas, 3 provincias. Pero los hijos de Manasés no pudieron echar a los de aquellas ciudades, antes el cananeo quiso habitar en la tierra. Pero cuando los hijos de Israel se habían fortalecido, hicieron tributario al cananeo, pero no lo echaron completamente. Usted ahora pienso que ya tiene el oído espiritual entrenado a todo esto que estamos estudiando en el libro de Josué, ¿verdad que sí? Ya ahora usted está viendo cómo el Espíritu Santo está señalando todas las áreas que le corresponden en heredad, pero no se olvida, es decir, el Espíritu de Dios no se olvida en destacar, en señalar nuestras victorias, pero también nuestras fallas. Aquí hubo una falla, veamos. No echaron, no desarraigaron al cananeo completamente, le hicieron tributario. Y nuevamente tenemos la palabra de Dios siendo comprometida
así sea que sea comprometida un poco, así sea que todos los enemigos hayan sido desarraigados, pero haya quedado solo uno. Y esto es algo que más tarde resultaría en tremendos problemas y dificultades para Israel, porque los cananeos siempre habían sido los acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Si en su momento dado, escuche, ellos hubieran sido destruidos, cuando se pudo, hubieran sido desarraigados, otra hubiera sido la historia más adelante. Vea lo que sucede después. Versículo 14. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola porción, siendo nosotros un pueblo tan grande y que el Señor nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al monte y corta para vosotros allí en la tierra del Fereceo y de los gigantes, puesto que el monte de Efraín os resulta demasiado angosto. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Betzán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran fuerza, no tendrás una sola suerte. Pero aquel monte será tuyo, pues aunque es un bosque, y tú lo cortarás, y serán tuyos sus términos, porque tú echarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Primero vemos que la jactancia, el descontento, la incredulidad, la queja, el egoísmo y la cobardía de los hijos de José fueron con desdén reprendido por Josué, quien era de la misma tribu de José. Y a pesar del aliento dado por Josué, los hijos de José no expulsaron a los cananeos como los versículos 11 al 13 revelan. Y el motivo de esto era que ellos no confiaron en Dios, pero prefirieron un compromiso indigno con los vecinos, quienes no obstante, ricos en materiales de guerra, estaban sumergidos en sensualidad y pereza. Las notas del comentarista Pulpit. Y con esto pasamos al capítulo 18, que dice así. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo, y asentaron allí el tabernáculo de la congregación después que la tierra les fue sujeta. Esto aquí es la primera mención del tabernáculo que es establecido ahora en este lugar después que ellos conquistaron estas tierras. Silo estaba a unos 40 kilómetros o 25 millas al norte de Jerusalén y estaba mayormente en el centro de la tierra. El tabernáculo quedó en Silo y Gabaón durante 300 años y cesó de ser usado cuando fue reemplazado por el templo de Salomón. Pero habían quedado en los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Señor, el Dios de vuestros padres? Escuchen esta pregunta, hermanos. Está hablando de la tierra no poseída. Habían quedado 7 tribus que aún no habían sido repartidas esta posesión. Y entonces Josué reprende, llama la atención a los hijos de Israel y les dice que eran negligentes. ¿Cuándo es que finalmente van a poseer la tierra que el Señor dice os ha dado? 7 de las tribus, como vemos aquí, habían sido muy lentos para proseguir adelante, y esto es simbólico de demasiados cristianos. Es posible que nuestro Josué celestial esté interrogando a los cristianos modernos con la misma pregunta como lo hizo Josué a Israel hace tantos años atrás.
No sean negligentes. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Para venir y para poseer la tierra que os ha dado el Señor, el Dios de vuestros padres. El Señor Jesucristo ya vino, Él murió, Él resucitó, Él ya ganó la batalla contra el pecado, el mundo y el diablo. ¿Cuánto tiempo más van a seguir involucrados en tantas otras cosas que los están privando de obtener esta posesión? O sea, de tener la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, si ya el Señor la ha otorgado. Es lo mismo hoy. Espero que ustedes puedan ver esta aplicación. Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá entrará en su territorio al sur, y los de la casa de José estarán en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré las suertes aquí delante del Señor nuestro Dios. Esto sería para determinar exactamente lo que el Señor quería. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio del Señor es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: Id, recorrer la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche las suertes aquí delante del Señor en Silo. Al parecer habían de describir lo que ellos desearan en cuanto al repartimiento de la tierra, con el Señor, por supuesto, teniendo la palabra final. Y esto nos dice que es perfectamente apropiado para los creyentes describir al Señor lo que ellos desean, pero siempre con la idea que nuestro objetivo primordial es la voluntad de Dios, y esto es lo que Él desea para nosotros. Versículo 9. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó las suertes delante del Señor en Silo. Esto se refiere, el echar suertes era por medio del Urim y el Tumim. Y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus tribus. Ahora pasa el territorio de Benjamín. Significa que el Señor proveyó para Benjamín un terreno lo suficientemente grande para cuidar más que bien a todas sus familias. Y ninguna familia, por lo tanto, necesitaba sentir temor en cuanto a la provisión de sus necesidades, porque había suficiente para cada una de las familias. El Señor había delineado perfectamente lo que le correspondía y lo que necesitaba cada una de las familias. De la misma manera hace el Señor con nosotros hoy, con su pueblo. El Señor sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Dice: y salió el término de su suerte entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y fue el término de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube aquel término al lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aven. Y de allí pasa aquel término a Luz, por el lado de Luz hasta, esta es Betel, hacia el sur, y desciende este término de Atarot a Dar, al monte que está al sur de Bet-Jorón, la de abajo. Y avanza después este término y da vuelta al lado del mar, al sur hasta el monte que está delante de Bet-Jorón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Shearín, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Y el lado del sur es desde el extremo de Kiriat Shearín, y sale al occidente y sale a la fuente de las aguas de Neftoah. Y desciende a este término, al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinón, y está en la llanura de los gigantes, hacia el norte. Desciende luego al valle de Hinón,
al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Enrogel. Y desde allí doblaba hacia el norte y sale en Ensemes, y de allí sale a Gelilot, que está delante de la subida de Adumim, y descendía a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Y pasa al lado, que está delante de la pendiente que hay frente a Bet Arabá, hacia el norte, y desciende hasta el Arabá. Y este término se dirige a pasar por el lado de Bet Joglá hacia el norte, y viene a salir el término a la bahía del Mar Salado al norte, al extremo del Jordán al sur, y este es el término del sur. Y el Jordán era el término al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus términos alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet Joglá y el valle de Casís, Bet Arabá, Semarashín y Betel, y Avín y Pará y Ofra, y Kefar, Amoní, Ofni, Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Berot, y Mispa, Cafira y Mosá, Requén, Irpel, Taralá, y Selá, Elef, Jebus, que es Jerusalén, Jebus es Jerusalén, así era llamada, Gibeá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Gloria sea el nombre del Señor. Quizás sea para algunos, y esto lo venía repitiendo, el leer todos estos nombres, todos estos territorios, estos términos, estos límites, los nombres de aldeas, los nombres de tribus, quizás algo tedioso. Yo espero que no lo sea. Yo le ruego al Señor que ninguno sienta eso, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra significa de cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. Y estas también son las palabras de Dios. Y cada uno de estos nombres, estos territorios, escuche, también el Señor tiene delineado, el Señor también tiene registrado todos los territorios que usted y yo estamos ocupando. Entienda eso. Todas estas victorias, todos estos éxitos espirituales, las victorias sobre el pecado, amén, el mundo, el diablo, estas conquistas también son delineadas, y el Señor sabe exactamente cuáles son los territorios, en el sentido espiritual, claro, que nosotros poseemos. Él conoce esta herencia que tenemos, aunque también Él conoce y sabe y nos deja saber cuáles son aquellos enemigos que todavía no han sido conquistados, aquellos territorios que aún no han sido alcanzados. Y pregunta, como había preguntado antes a través de Josué al pueblo, ¿cuánto tiempo van a estar ustedes perdiendo? ¿Cuánto tiempo va a pasar siendo ustedes negligentes en venir directamente y ya poseer toda la tierra que el Señor les ha dado en heredad? Es decir, hoy en día, y esto estamos hablando antes de la cruz, pero hoy en día, tras la cruz del Señor Jesucristo, nosotros ya tenemos toda esta heredad y toda esta posesión que el Señor ya nos ha dado. Él ya la dio, Él ya la otorgó, ya la entregó, Él la ganó la batalla de batallas, gloria a Dios, contra el pecado, contra el mundo y contra el diablo. Por lo tanto, si nosotros no poseemos, si nosotros no estamos viviendo en esta victoria, andando en esta victoria, no es por culpa del Señor en absoluto ni de nadie, sino que la culpa es nuestra, es por nuestra necedad y es por nuestra pérdida de tiempo en poseer, es porque nos hemos conformado con unas cuantas victorias, pero la victoria no es completa, es decir, el enemigo no ha sido desarraigado completamente, como aquí vemos en los diferentes pasajes, como el Espíritu Santo hace énfasis. Vamos a ir a una pausa, y tras la pausa vamos al capítulo 19
La heredad de Simeón. Gloria sea el nombre del Señor. Pretendo destacar, ni tampoco resaltar, aún menos un renombre llevar. Solo permíteme cumplir el mandamiento de párate al mar rendir. Pon palabra en mí para hoy salir. Decirle a este mundo que si existo es gracias a ti. Haz fluir en mí esa santa unción para que el Espíritu Santo reine en todo corazón. Haz fluir. Deseamos destacar, ni tampoco impresionar, pero nos has dado un nombre que debemos trabajar. Somos la luz de este mundo y queremos alumbrar aquellos barcos perdidos que se hunden en el mar. Danos luz, Jesús, para hoy brillar, dejar de escondernos y descubrir la realidad. A fluir en mí esa santa unción para que el Espíritu Santo reine en todo corazón. Sin ti no hay luz que valga, sin ti no sabemos brillar, sin ti no existe el destello que dé vida a este faro para un navío rescatar. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise
Somebody told there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for city. Oh, build a boat. Well, in this land of danger, going here and there, simply trusting the blessed Savior's love. Though we may be strangers, living in a world of care, looking for a city built above. Sing it, John! Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos con nuestro estudio del libro de Josué, capítulo 19. Amén. Bueno, prepárese que vienen unos cuantos nombres aquí. Dice así: esta es la heredad de Simeón. La segunda suerte salió por Simeón, por la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue entre la heredad de los hijos de Judá. No sé si recuerdan, pero en Génesis, en el capítulo 49, Simeón, debido a su mala conducta, estaba bajo una maldición. Como resultado, en realidad él no debía tener una heredad en la tierra prometida, y no la tuvo, y de otro modo sí la tenía. Entonces la perdió, pero al final la recuperó. ¿Qué sucedió? Judá compartió su herencia, la cual era muy pero muy grande, compartió su herencia con su hermano desechado, y de allí entonces su gozo fue doble. Al dividir la bendición divina con los demás, esto lo duplicaría. Es decir, por eso la palabra del Señor dice que dar es mayor, es mejor que recibir. Y es un gran principio y debe motivar nuestras acciones en todo momento.
Así fue que Simeón, justamente condenado a la ira, fue recogido por la gracia. La maldición se convirtió en bendición y le fue dado un lugar entre los hijos en la mesa del rey, porque el Señor salió de la tribu de Judá. Entonces Judá lo acoge a su hermano que había sido desterrado. Simeón fue salvo por gracia, no por obras. El nombre significa oír. Simeón significa oír. El Espíritu Santo en Gálatas 3:2 hace la diferencia entre salvación por obras y salvación por el oír, y enseña que solo sobre el principio último pueden los pecadores tener parte del Canaán celestial. En verdad, Simeón y Judá proclaman un tipo de la raza humana y la gracia de nuestro Señor. La totalidad de la raza humana está maldecida, no le corresponde nada, pero nuestro Judá celestial, por su gracia y ciertamente no por ninguna cosa buena que nosotros hayamos hecho, ha hecho lugar para nosotros en su heredad, y seguro un lugar en la heredad de Judá es la posición más grande de todas. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Sabá y Moladá, Hazar, Sual, Balá y Esen, el Tolad, Betul y Jormá, Siclac, Bet, Marcabot y Hazar, Susá, Bet, Labaot y Sarujén, 13 ciudades con sus aldeas. Ashin, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de las ciudades hasta Balatber, que es Ramat del sur. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón según sus familias. De la porción de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de ellos. La tercera suerte salió por los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el término de su heredad fue hasta Sarid. Y su término sube hasta el mar y hasta Maralá, y llega hasta Dabeset, y de allí llega al arroyo que está delante de Jotneán, y a partir de Sarid al oriente, donde nace el sol al término de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía. Y pasando de allí hacia el lado oriental a Gad, Jefer y a Itacasín, sale a Rimón rodeado a Negá. Y de allí da una vuelta a este término al norte de Hanatón, viniendo a salir al valle de Jeftel. Y habrá Zacatat, Nalal, Nimrón, Idalá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La heredad de Issacar. La cuarta suerte salió por Issacar, por los hijos de Issacar conforme a sus familias, y fue su término Jezreel, Kesulot, Sunen, Jafarashin, Sihol, Anaharat, Rabit, Sison, Abes, Remet, Enganín, Enadá y Bet-Pases, y llega este término hasta Tabor, y Sahasimá y Bet-Semes, y sale su término al Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Issacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando ustedes leen el libro de Números, por ejemplo, ahí van a tener justamente eso, la cifra de cada una de las tribus. ¿Cuántos habían por cada uno de las tribus? ¿Amén? Entonces, podamos leer y decir, bueno, a esto parece que no les tocó tanto como a aquellos otros, pero quiero que sepan que el Señor da una heredad exactamente conforme a nuestras necesidades, y en realidad el Señor siempre nos da mucho más de lo que siquiera pensamos e imaginamos. La heredad de Aser. Y salió la quinta suerte por la tribu de los hijos de Aser por sus familias, y su término fue Jekal, Jalí, Betén y Aksaf, Alamelec, Amad, Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente, y a Sihor Libnat, y da vuelta hacia el oriente, a Bet-Dagón, llega a Zabulón y al valle de Jeftel al norte, a Bet-Emek y a Neshel, y sale a Kabul al norte, y abarca a Hebrón y Rehob y Amón y Caná hasta el gran Sidón, y tuerce de allí hacia Ramá y hasta la fuerte ciudad de Tiro, y gira hacia Josá, y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad
de la tribu de los hijos de Aser, por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La tribu de Neftalí. La sexta suerte salió por los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y fue su término desde Helef y la encina de Sananín, y Adaminequeb, y Jabneel hasta Lacún, y sale al Jordán. Y gira de allí este término hacia el occidente de Asnot Tabor, pasa de allí a Jucoc, y llega hasta Zabulón al sur, y al occidente confina con Aser y con Judá al Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fuertes son Sidín, Ser, Hamat, Rakab, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Sedes Adrei, en Hazor, Irón, Migdal, El, Jorén, Bet Anán y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Gloria sea el nombre del Señor. La séptima suerte salió por la tribu de los hijos de Dan por sus familias, y fue el término de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Sagalbín, Ashalón, Hetlá, Enón, Elón, Timnán, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibeteón, Balat, Jehud, Beneberac, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón con el término que está delante de Jope. Y les faltó término a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesén, y tomándola, la metieron a filo de espada y la poseyeron, y habitaron en ella, y llamaron a Lesén Dan, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y me gustó esta actitud de la tribu de Dan, en la que dijeron, no, todavía nos falta término, todavía nos falta una extensión, todavía nos falta más territorio. Y entonces ellos fueron a Lesén y combatieron y tomaron esa región y metieron a filo de espada y poseyeron y habitaron y la llamaron Dan, gloria a Dios. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus términos, es decir, por sus fronteras, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Primeramente, Josué no pidió nada por sí mismo hasta que todos los demás hubieran recibido sus porciones. Él pidió una ciudad en particular y el Señor dijo que podía tenerla. Era Timnat, que significa la porción que queda, mientras Sera significa ciudad del sol. Podría ser simbólico del bautismo con el Espíritu Santo, es decir, la porción que queda. Y también Sera puede tipificar la vida que fluye del Espíritu como fluye del sol. Versículo 51. Estas son las heredades que Eleazar, sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los principales de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de la congregación, y acabaron de repartir la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí se enfatiza el hecho que Dios repartió la tierra a Israel. Él empleó a otros para hacer esto. Sin embargo, todo fue hecho con el decoro de medidas apropiadas, y el hecho que Dios decidió la porción para cada una de las tribus eficazmente previno cualquier desafío a la justicia en la distribución. Cuando Dios distribuye, entonces sabemos que va a ser equitativo, que va a ser justo, que va a ser perfecto. Y de allí se puede aprender la lección, que la forma correcta es permitirle al Señor que escoja por nosotros, en lugar de nosotros escoger por nosotros mismos. Y esta es la manera de Dios. Recuerde que en el libro de Génesis, cuando ya las propiedades y los pastores y los rebaños de estos dos hombres, de Abraham y de Lot, se habían hecho tan pero tan grandes que no podían habitar juntos, y había llegado el momento de la separación. Entonces Abraham
él deja a Dios que escoja por él y él le da a escoger a Lot primero. Y le dice, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo entonces elijo la izquierda. Pero tú elige primero. Y él eligió el lado del Jordán, cerca de Sodoma y Gomorra, un área que había sido señalada para la destrucción total. Y de esa manera es que, conforme a lo que era llamativo a los ojos, a la vista, es que Lot eligió. Y el Señor fue quien eligió por Abraham. Abraham no quería escoger, él quería que Dios escogiera su porción. Y esta es la manera en la cual nosotros vivimos, dejando que sea el Señor el que elija nuestra porción aquí en la tierra, que Él elija todas estas cosas que tienen que ver con nuestra vida en Él, y no nosotros por nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Me encantan estos pasajes porque se aprende muchísimo. Y mire, todavía tenemos tiempo, pienso, para terminar el capítulo 20, porque es bien cortito. Vamos a ir. 6 ciudades de refugio. Vean esto. Y habló el Señor a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que escape allí el homicida que matare a alguno por yerro, es decir, un accidente. Estamos hablando de un asesinato no a sangre fría, sino que fue un asesinato accidental y no a sabiendas, que os sean por refugio contra el vengador de la sangre del muerto. Las ciudades de refugio no eran para asesinos, sino para proteger a aquellos quienes habían matado a alguien accidentalmente y protegerles de los miembros de la familia de la víctima, quienes lo buscarían para vengarse. Versículo 4. Y el que se refugiare a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y dirá sus causas, oyéndolo los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar que habite con ellos. Y cuando el cercano del muerto le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por yerro, ni tuvo con él antes enemistad. O sea, digamos que no había rencor entre ellos. No fue un asesinato. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la asamblea, hasta la muerte del sumo sacerdote que fuera en aquel tiempo. Entonces el homicida volverá y vendrá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. El sumo sacerdote es un tipo de Cristo. Cuando el sumo sacerdote moría, el hombre quedaba libre para volver a su hogar y era protegido por la ley. Cuando Jesús murió en la cruz, hizo posible que los hombres sean libres, al menos aquellos quienes crean en Él. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, y a Siquén en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y del otro lado del Jordán de Jericó, al oriente señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Entonces, en las diferentes regiones donde estaban establecidas las diferentes tribus, o donde las tribus tenían sus heredades, habían sido señaladas ciudades particulares, estas que se acaban de nombrar, que sirvieran como ciudades de refugio en estos casos. Hebreos 6:18 declara a Cristo como la ciudad de refugio para los pecadores culpables de su sangre, y las 6 ciudades designadas por Josué por el significado de sus nombres, demuestran algo de la suficiencia de nuestro Salvador, porque en Él es que se encuentra la santidad, como significa Cades, la fortaleza, Siquén, la comunión, Hebrón, la seguridad, Beser, el levantarse, Ramot, y la alegría, Golán. Dios pone la santidad primero y la alegría por último, y el hombre hace lo opuesto a esto, dice el comentarista Williams. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese hombre por yerro y no muriese por mano del cercano muerto, el vengador de la sangre, hasta que compareciese delante
de la asamblea. Gloria sea al nombre del Señor. Con cada uno de estos pasajes uno aprende muchísimo. Y uno aprende sobre el carácter de Dios, sobre la justicia de Dios y sobre la manera en la cual Dios ejecuta todo. El Señor aún había pensado en aquellos accidentes, aquellos homicidios por yerro, es decir, por error, por accidente. Un problema que haya surgido en el que la persona terminó muerta, pero no fue un asesinato a sangre fría o premeditado, ni nada por el estilo. Esa persona tenía que huir a alguna de estas 6 ciudades de refugio. Y estas ciudades de refugio representan al Señor Jesucristo porque Él es nuestro refugio. Y a esta ciudad de refugio, que es Cristo Jesús el Señor, que es lo que Él hizo en la cruz, es donde el pecador culpable, amén, corre, huye para ser acogido, para ser protegido allí. Y esto es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Jesucristo el Señor, nuestra ciudad de refugio. Esto es todo por hoy, hermanos. Continuamos en el próximo programa estudiando Josué. Ya quedan pocos capítulos y seguramente en el próximo programa vamos a poder terminar este libro para la gloria y honra del Señor. Espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Y no se olviden que tenemos el viernes, como todos los viernes, culto aquí en inglés a las 7:30 de la tarde. Espero verlos a todos. Dottie Rambo some time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses. I had a lady right here in the city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river, it must be near forever. Never been this so homesick before. I see the bright light shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings for flying. Never been this so homesick before. Sing it, John. Well, I see the